Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast patrañoso. El día de hoy, y derivado de por ahí una controversia que surgió en uno de los videos anteriores, pues nos dimos a la tarea de investigar un poco más. Por investigación es como que recordar cosas que hemos jugado, pero la polémica es alrededor de Resident Evil o Biohazard para Asia. La controversia salió pues, porque ahora ahí Jimmy hizo el comentario, que por eso lo fundaron, que a partir del Resident Evil 4 pues dejó de ser fiel a la franquicia, ¿no? Pero pues vamos a dar un poquito más de controversia de por qué hizo este comentario, ¿no? Por qué decidió él, bueno, más bien, por qué en su visión personal, y otra cosa que queremos recalcar, es que las opiniones aquí vertidas pues son de cada quien que las emite, en este caso de Jimmy, de Shiden, Vitalis, de un servidor. No es una absoluta verdad, únicamente es nuestra opinión. Recuerden que este es un podcast de entretenimiento, más no para intentar cambiar la opinión de la gente, ¿no? Chale. Entonces vamos a empezar con una pregunta y sería, ¿cuál crees, Vitalis, que fue la inspiración original detrás del primer Resident Evil? Buenas noches a todos, ya ni siquiera nos presentan, pero buenas noches. No, pues ya te conocen. No importa, yo quiero que me presenten. Oye, tranquilo, viejo. Hoy vamos a hablar de Biohazard, que es Resident Evil en el resto del mundo, solamente es Biohazard en Japón. Y este juego es un juego de Capcom, se creó originalmente para el PlayStation, porque fue un encargo hacia Shinji Mikami, que hiciera un juego, pues referenciando a otro juego que se llamaba Sweet Home, que ese a su vez es un juego basado en una película del mismo nombre. Y en ese se puede notar la referencia, tiene la base más que nada de, por ejemplo, las puertas, de cómo se ve cuando se abren y rechinan, y los personajes que uno tiene un mechero, otro tiene unas ganzúas para abrir puertas, tiene muchas bases de ahí, porque también son las personas que entran a grabar un documental y a partir de ahí empiezan a encontrar monstruos. Shinji Mikami al parecer toma referencias de este juego para crear el suyo, pero no sabía originalmente qué monstruos poner. Él al principio pensaba poner fantasmas, pero se le hacía un poco tedioso hacer eso. Así es que decidió poner zombies basado en las películas de George Romero. Y lo querían hacer un tipo shooter basándose en Doom. Pero se les hacía complicado adaptarlo hacia la consola de PlayStation. Así es que se les ocurrió mejor tomar la cámara fija, como si fuera una cámara de video, del juego Alone in the Dark. Y técnicamente son las bases del juego, un juego que al principio no le tenían mucha fe. De hecho, el creador de Street Fighter 2 decía que ese juego lo deberían de quemar porque no iba a servir para nada. Y sí había muchos que le tiraban mucho, pero uno de los ejecutivos de Capcom sí le tuvo mucha fe al juego. Y de hecho le tuvo fe cuando tenían problemas económicos. Así es que decidieron apostarle por Resident Evil y pues resultó boleto ganador. Sí, de hecho, tiene toda la razón el Vitalis. Resident Evil pues está inspirado en varias cosas, así como lo que viene siendo Myst, Alone in the Dark, el juego que también es de Capcom, el de Sweet Home, que es, pues ahora sí que es fuerte de ese juego, pues así como lo comentó Vitalis, pues era de acertijos y gestión de inventarios, algo que pues fue muy básico. De hecho, creo que el mismo director de ese juego fue llamado para apoyarle a lo que fue Resident Evil. Yo siento también que el juego de Resident Evil está muy bueno, tiene esa pequeña trama del Return of the Living Dead, el regreso de los muertos vivientes, la película, pues más que nada por lo de los zombies, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues ahora sí que manejar ese típico, pues, ¿cómo decirlo? Los policías, los militares, pero todo siendo muy estadounidense. Las armas militares, todo en una mansión. O sea, fue algo muy revolucionario para su tiempo y supongo que por eso pegó mucho.
¿Alguien lo jugó? ¿Alguien jugó el primer Resident Evil para Play 1? ¿Quiénes eran los protagonistas de ese? Es que yo no lo jugué. Pues estaba lo que era Chris Redfield, Jill Valentine, estaba ¿cómo se llama esta chica? Creo que se llamaba, a ver, Rebeca, creo que era. Rebeca, Sí, era esta Rebeca. pero ese es como Era, coprotagonista. Ujú. Sí, salía con Chris, me acuerdo. Creo que nada más lo ocupabas un ratito para conseguir algunas cosas y ya regresabas. De hecho, Era era como que tu segundona. el sidekick, ándale. Era la enfermera de las pocas sobrevivientes de ahí. Salía el Wesker, la Barry. primera aparición, el Barry, su primera aparición también. Vuelve a aparecer en Resident Evil 3, Barry. Y de ahí, pues varios que fallecieron de Star, pero pues realmente esos ya creo que ni para acordarse de sus nombres. Pero sí, fui uno de los que los jugó. Creo que también el Jimmy jugó el Resident Evil, el 1. ¿Sí, no, Jimmy? Simón, de hecho, pues fue mis primeros pininos en conocer la saga de Resident Evil. Después de ya ser fanático de las obras de George Romero, obviamente cuando vi que existía un juego así de ese estilo de zombies y que la verdad representaba muy bien eso que generaba George Romero en sus películas, esa tensión, esa ansiedad de esos zombies lentos pero masivos. Creo que de niños, los que éramos fanáticos de esas películas soñábamos con algo así, y bendito Capcom decidió darle luz verde a este proyecto y la neta es que muy bueno, muy bueno. En general, los personajes me parecen a mí interesantes, la historia se me hace muy buena y una vez que bueno, yo en esa época no lo pude terminar el primero cuando lo comencé a jugar porque lo tenía uno de mis primos. Y él siempre era de las ocurrencias de que de pronto él terminaba un videojuego e inmediatamente iba y lo cambiaba por otro. Entonces ya no me dejó terminar a gusto en ese entonces. Recuerdo haberme quedado hasta la parte de laboratorio, que fue ahí donde me cortaron el viaje y pues lo tuve que volver a jugar muchos, pero muchos años después, cuando ya tuve la oportunidad de por ahí tener un emulador para rifarme el físico en ese juego. Yo lo sabía, digo, hasta apenas que estuvimos trabajando para este podcast, que si rejugabas el juego, algunos enemigos aparecían en otros lugares. No, bueno, no recuerdo haberlo escuchado, bueno, que mucha gente lo mencionara. O que también fue de los primeros juegos que metió finales alternativos dependiendo a decisiones, ¿no? Todos pensábamos que a lo mejor eso había llegado con juegos más recientes, pero pues sí te das cuenta de que salvar o no salvar a alguno de los personajes extra que mencionaban podía dar un final alternativo. Ahí lo curioso, por ejemplo, del primer Resident Evil, de su final que dices, sí tenía varios finales, pero finalmente ninguno era canónico. Porque al final se supone que todos se van, pero siempre faltan personajes por irse. Y canónicamente todos esos sobrevivían. Sí, Barry sobrevive, Rebecca sobrevive, obviamente Wesker sobrevive, Jill sobrevive, Chris sobrevive. Todos sobreviven, pero depende con quién juegues, o salen que rescatan a unos o que rescatan a otros. Todos se murieron, fin. Pero fíjate que, haciendo referencia a lo que decías de que cambiaban así pues, algunos enemigos y todo, yo me acuerdo la primera versión y la versión del Director Scott, que inclusive habían canciones que las quitaban y ponían otras, o sino que sí los zombies ya estaban en otros lados. Inclusive las cinemáticas también las censuraban. Ya fui de los pocos que más o menos ahí vio algo de censura en uno de los videos con una de los zombies. Pues ya sabrán qué pasa. Ah, ya, sí. Sí, pero me acuerdo mucho que en el comedor había una canción que nada más era con puro violonchelo y en el Director Scott la quitaron la canción. Por eso mismo es que yo me enojo tanto de que hayan matado el survival horror con esas aberraciones que luego decidieron hacer. Resident Evil 1
fue una punta de lanza excelente para lo que se desarrolló en un futuro. Era un muy buen juego que tenía mecánicas, eso sí, eran novedosas en su época, eran mecánicas nuevas, algo distinto, cosa que ya quisieran muchos juegos de ahora tener. Esto es una porquería. Estoy tan enojada que hago este movimiento desde hace 3 horas. Bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. No te adelantes. Resident Evil 2 y 3, ¿los pudieron jugar? A ver, platíquenme del 2. O sea, aquí el experto en el 2 es el Jimmy, ¿eh? Si hablamos de Resident Evil 2, la verdad, uno de mis juegos favoritos, sobre todo que tuve oportunidad de jugarlo inclusive hasta en diferentes consolas. Lo jugué en PlayStation y tuve yo el cartucho de 64. Ese juego, yo recuerdo mucho que, por ejemplo, en PlayStation utilizaba 2 discos para poder cargar las 2 historias de los 2 personajes principales, que eran Leon Kennedy y Claire, el hermanita de Chris del Resident Evil 1. Precisamente la historia se centra en como una visión alterna de estos personajes yendo a Raccoon City a ver qué fue lo que sucedió cada uno por su parte, ¿no? O sea, en el caso de Leon, pues era un policía novato que era su primer día, y en el caso de Claire, pues era el momento en el que ella estaba buscando a su hermano. La verdad es que para mí la combinación del uso de los personajes, las historias que se iban interconectando, el hecho de que, por ejemplo, lo que hicieras o dejaras de hacer con un personaje afectaba la siguiente partida, y esa rejugabilidad que tenía, una joyita, o sea, de los mejores juegos que he visto. Las primeras cinemáticas que ya tenían un poquito más de calidad. Digo, del Resident Evil 1 eran muy buenas sus cinemáticas, pero en el 2, sobre todo la primera, cuando te aparecía Liker en la escena del pasillo de la comisaría, era genial. O sea, era una de esas escenas que sí te ponían hasta la piel de gallina. Y lo que decían, ese sí me tocó comprobarlo, de que la programación de los personajes, de los NPC, en este caso de todos los enemigos, una vez que lo habías jugado, si lo volvías a rejugar, y si ibas con la idea de, ya sé que aquí sale un zombie, te daban esas sorpresas, porque tenía un sistema para hacer como una especie de random la aparición de algunos personajes. Inclusive en algunas zonas te podían salir hasta más personajes de los que normalmente salían como enemigos. O sea, había escenas muy específicas en donde sí no se modificaba, pero en otras en donde sí habían un buen... El uso de las armas y el apuntado en ese Resident Evil era bastante interesante, aunque la cámara te limitaba y ya estaba diseñado para eso. Pues estaba muy muy bien el diseño del apuntado, porque no era un apuntado automático en donde disparabas a lo loco y le dabas al enemigo, ¿no? O sea, tenía su chiste, inclusive lo de los famosos headshots. O sea, si le disparabas a la cabeza al personaje, le provocabas mucho más daño, cosas que comenzaron a hacer en el Resident Evil 2, porque en Resident Evil 1 el daño era generalizado, y en el Resident Evil 2 lo podías comprobar utilizando la Magnum, porque un solo disparo de la Magnum a la cabeza destruía casi todos los zombies. Pero si le dabas en el cuerpo le tenías que dar hasta 2 impactos y aparte el remate. Juego muy bueno, la verdad es que tengo muy muy buenas memorias de ese juego, sobre todo jugarlo de jugada era genial, porque sí te metía unos buenos sustos. Y pues sí, la verdad es que son de esos juegos que extraño en sobremanera. Digo, por algo se considera uno de los que tienen mayor número de ventas el remake, porque yo creo que mucha gente igual que yo tenían ese gusto por tener esa oportunidad. Shiden, del 3, ¿qué nos puedes aportar? Muchas cosas realmente. Resident Evil 3 para mí es mi Resident Evil favorito. Creo que fue con el que empecé realmente, gracias a unos primos, al igual que Jimmy. A mí el hecho de tener un personaje tan icónico como Nemesis persiguiéndote cada rato, o sea, se me hacía un wow. O sea, cuando habías visto algo así en un juego, pues realmente era nuevo para mí. Ya sabemos de Resident Evil 3, tiene uno de los protagonistas también más queridos de toda la franquicia, que es esta Jill Valentine. Mamacita. Y sale un nuevo personaje que pues un poco X, pero pues sí ayudó mucho dentro de lo que viene siendo el lore, ¿no? Es Carlos, tiene su apellido, pero pues yo ni me acuerdo. De Resident... ¿Bien? Oliveira.
Oliveira, sí. ¿Quién era Roberto Carlos dos Santos? Roberto Carlos dos Santos, no, era ¿sí era Carlos Oliveira? La cosa es que ese Resident, pues sí, su historia está muy bien hecha. Nemesis está muy bien diseñado. Viene en base a ese estilo de los Tyrants, de los Mr. X, mejor dicho, de Resident Evil 2. Pero es una versión como que un poquito más berserk, con un poquito más de agresividad, no es tan tosco, es rápido, muy letal. Y de Resident Evil 3 pues tenía varias cosillas, entre ellos pues los típicos trajes. Ahí sale el traje de Regina de Dino Crisis. También muy buen juego, se lo pueden jugar. Pues hay cosillas un poquito relevantes en Resident Evil 3. Cuando se infecta esta Jill por medio de Nemesis, y ahí es la primera vez que Jill pues tiene contacto pues con el virus, y pues gracias a eso pues el futuro Resident pues se ve un poquito como que inmune y puede controlarlo mejor, pero pues ya hablaremos de eso después. ¿Alguien más ha jugado este juego? Chimondongo. Sí, a Jimmy pues, creo que jugó todos. Todos los buenos, por favor. Entonces estamos hablando del 3, del 1 al 3, ¿no? Y el 0. El 0. Cierto, el 0, ya se me había olvidado. También muy buen juego que no lo he acabado, pero ahí está. Sería lo más destacable para mí de Resident Evil 3. El código Verónica, ¿no se acuerdan? También estaba chulo. Sí, estaba muy bueno, pero ese sí fue después de Resident Evil 3. Ahí yo les tengo dato curioso. Caray, eso sí me interesa. Ver, dato curioso. El original Resident Evil 3 iba a ser el código Verónica y el spin-off iba a ser el Resident Evil 3 Nemesis, pero tuvieron problemas al estar haciendo el código Verónica y se retrasaron, y el que ya casi tenían listo era el Nemesis. Así es que decidieron numerar el Nemesis y sacar como spin-off el código Verónica. Por eso es que se siente más como un spin-off el Nemesis, porque transcurre durante los sucesos del 2. De hecho, en el momento que se desmaya la Jill por la infección, creo que son los 3 días que es el juego de Leo. Bueno, León. Oh, mira, curioso. Sí, de hecho, es lo que mucha gente a lo mejor dice, pues, ¿cómo se supone que en Resident Evil 2 pues se explota ya Raccoon City y pues en el 3 pues también está Jill, y cómo es que no se topan, ¿no? En todo eso, si inclusive también pasan ahí en la comisaría y pues ni siquiera se ven, ¿no? Pero pues ahora sí que como lo estás diciendo, pues sí como que ya le encuentras un poquito más de coherencia. Interesante, ¿eh? Qué dato tan interesante. El código Verónica, por eso es una historia completamente diferente. O sea, sí tiene su enlace, pero no transcurre como tal al mismo tiempo que otro juego. No lo sabía, no lo sabía. Gracias por el dato, Vitalis. ¡Qué buen servicio! El proyecto Nemesis, precisamente por eso el juego se llamaba Proyecto Nemesis, porque era un Tyrant con el proyecto Nemesis, que era un pulpo. De hecho, ese venía en un librito, en el juego original, venía un librito donde hablaban inclusive de Alice, que después la sacaron en la película, como la que controlaba todo, pero Alice realmente era un sujeto de pruebas que tenían en el Ártico, los de Umbrella. Y el proyecto Nemesis era como una especie de pulpo que le ponían a los Tyrant para volverlos mucho más fuertes, pero era tan monstruoso que inmediatamente absorbía a los huéspedes que tenía. Por eso es que el Nemesis, pues a final de cuentas es un Tyrant evolucionado únicamente, bueno, parasitado. Sí, de hecho cuando pierde el cuerpo humanoide es cuando ya toma el control del parásito ese que dice Jimmy. Y de hecho también otro dato curioso, el Nemesis originalmente estuvo hecho en la rama de Umbrella de Europa, así que como tal es europeo el señor Nemesis. Wow, franchute. Yo digo que es franchute. Hasta donde sé, se inspiraron para su aspecto en los tentáculos de La Cosa, la película,
y el hecho que te persiguiera de Terminator, güey. Y ahora su frase típica, güey, ¿cuál era? Stars. Sí, es correcto. Fue grabada por un actor que imitaba a Darth Vader. No encontré el nombre, pero un imitador de Darth Vader le dio la voz a Nemesis. Qué buen dato. Era un vagales que toparon por ahí y le dijeron, tú le haces de Darth Vader, jálate. De hecho, dice Star porque es una versión inteligente de los Tyrant. Y como puede recibir órdenes y estar repitiendo las órdenes, por eso le encargaron eliminar a los Stars. Y ahí se le pasa diciendo lo mismo, Stars. Creo que estamos dejando de lado algo importante. Y es que de los 3 juegos, digo, sí se escucha de Nemesis. En el juego 2, ¿quién era el jefe? Al final. Es William Birkin. Digo, a pesar de los jefes finales que tuvimos, bueno, que Nemesis era muy persistente, ¿no? Pero creo que no podemos hablar de Resident Evil sin hablar de un personaje, ¿no? En las sombras. Bueno, no un personaje, sino una entidad en las sombras, ¿no? La Corporación Umbrella, que creo que fue también parte importante de la saga, consideran que, no sé, se podría considerar a Umbrella un personaje más. Pues mira, tal cual como un personaje, pues no. Pero sí como parte del ambiente, pues vaya, el trasfondo, porque pues personaje, pues más bien serían Jill, sería Chris, serían Leo, sería Claire, o los enemigos, William Birkin, Wesker. Eso más vendría siendo, pues, para mí, un personaje, ¿no? Lo que es la corporación, pues sí es el que le da un poquito más de énfasis a todo lo que viene siendo la historia de Resident Evil. Y pues ahora sí que por culpa de ellos y gracias, existe toda esta saga, ya que pues ellos son los que crearon el T-Virus y pues se les salió del control, infectaron todos los de la mansión, que fue el punto cero de esta infección, y de ahí pues ¿qué pasó? Pues salió un tren justamente de esa mansión directamente para Raccoon City, y ahí fue cuando se infectó toda la gente y empezó a expandirse pues ahora sí que por distintas partes, inclusive hasta se empezaba a traficar con este virus, ya sea que algunos lo veían como con fines científicos, otros como para manipular a la gente, e inclusive hubo gente que ocupó esta clase de virus como algo, vaya, no sé si decirlo como religioso, fanatismo. Eso se ve mucho en el Resident Evil el 5. Su Umbrella es el porqué del juego, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Básicamente el ente que le da toda la forma a esta saga. Digo, finalmente quisieron hacer un juego como que un poco más hasta cierto punto realista, o sea que no sean espectros como fantasmas, apariciones, posesiones ni nada de eso. O sea, finalmente quisieron hacerlo como que hasta cierto punto un tanto científico, y por eso es que toman a la organización Umbrella, que finalmente es lo que está detrás de toda la maldad, no es como que la maldad corporativa dentro del juego. Digamos, el juego no existiría sin el ente de Umbrella. Empezó por una obsesión de algunos sujetos de hacerse inmortales y ser una raza superior a los demás para controlarlos. Y de ahí se empezó a deformar. Finalmente se notó que después no sabían controlar bien una empresa y todo se le empezó a salir de las manos conforme al tiempo que iba pasando. Digo, al final acabó en el desastre de Raccoon City y después trataron de enmendarlo sacando Blue Umbrella o Neo Umbrella y varias ramas que tuvieron ahí medio extrañas. Sí tiene como que todas sus raíces, toda la maldad de Resident Evil ahí en la corporación Umbrella. Esa es mi forma de verlo. Finalmente, sus principales cosas eran la creación de virus, la experimentación con humanos. Eran una organización bastante corrupta y se pasaban encubriendo muchos crímenes que cometían finalmente. Así es que sí, yo digo que Resident Evil sin Umbrella no existiría. Digo, al principio yo siento que
pues la cara de Umbrella era Wesker. Y se me hace un villano bastante recurrente porque aparece en el 1, a lo mejor no como el jefe final, pero finalmente es el villano detrás de bambalinas. También sale, me parece que sale en el 2, en el 3 creo que no sale en Código Verónica. Después sale bueno, en el 4 y en el 5, que creo que ahí es donde por fin se deshacen de él. Pero finalmente es como que el rostro de Umbrella y es el villano recurrente que da la cara por ellos. Algunos datos curiosos de Umbrella, pues que su símbolo, su logo, es un paraguas, ¿no? Que representaba protección, pero en realidad escondía o se basó en el símbolo de contaminación global, que es parecido a lo que decían, ¿no? Que es el símbolo de Biohazard, como se llama en Asia. Desde ahí se basaron, pero lo hicieron un poco más estético para que pareciera como una empresa que protegía a las personas, ¿no? Según el creador que mencionó Vitaly, Shinji Mikami, se basó en empresas farmacéuticas corruptas. Entonces imagínense, o sea, finalmente es un videojuego, pero como que a la visión de este señor Mikami, pues sí refleja el trasfondo de algunas empresas reales, ¿no? Como comentó Jimmy en el video, en esa mención que provocó la controversia en el video anterior, Resident Evil pues, aparentemente tenía, a partir del 3, un antes y un después, ¿no? A partir del 4, que en lo personal a mí me gustó mucho, sí marcó un cambio tanto visual como en la jugabilidad, ¿no? En la experiencia del jugador. ¿Qué impacto creen que tuvo en el género? Ya que es un tema que yo inicié y que creo que es justo que de mi punto de vista del por qué considero que Resident Evil 4 es un parteaguas para romper la franquicia como tal. Creo que Resident Evil 4 lo que tiene, repito lo mismo del video pasado, es un buen juego, considero que sí es bueno, pero ya no es un Resident Evil. El Resident Evil se encargó de marcar esta tendencia de lo que era un survival horror. De ahí, pues obviamente nacieron muy buenos juegos que trataron de copiar el mismo sistema. Hablamos de juegos como Silent Hill, juegos como ya un poquito más modernos como Outlast, juegos como Fatal Frame, juegos que intentaron replicar esa fórmula de Capcom que logró de una manera perfecta, pero que en ese plan de innovar, de querer meter algo nuevo, algo distinto, convirtieron el juego en un action shooter. O sea, la realidad es que el juego deja de tener esa trama interesante y se convierte en el personaje superhéroe que es capaz de vencer a todos, que pues nada más porque no se les ocurrió, pero eran capaces de hacer hasta que hiciera saltos triples y volar y hacer piruetas y cosas que la verdad no iban con la saga. O sea, rompieron mucho esa parte. El hecho de que comenzaran a hacer los zombies más humanos también rompe mucho con esa línea de lo que originalmente habían creado, el que era muy pegado a toda esa mitología del zombie creado por George Romero. Comienzan a utilizar estos zombies que son más humanoides, o más humanos, y no sé, o sea, siento que cambiaron la dirección completa, ¿no? O sea, podrá ser un juego que a lo mejor a mucha gente les gustará. En mi opinión personal, como lo habían dicho, es mi opinión. Considero que es un juego que si para mí, o sea, si por mí fuera, si yo pudiera decidir, jamás le hubiera dado luz verde. O sea, es un juego que rompió con lo que venían construyendo. Creo que tenía Resident Evil para sacar mucho más. Y la verdad es que la prueba está en que después de el 4, sacaron el 5, sacaron el 6 y en el 7 intentaron regresar a esa misma fórmula original que fue la real y la que funcionó. El 4 llamó mucho la atención porque fue algo nuevo y sobre todo porque utilizaron un personaje que se comenzó a volver uno de los más queridos, que fue Leon Kennedy. De lo que yo considero. Pero la verdad es que no. O sea, Resident Evil 4 vino a darle una patada de las de Leon en las bolitas de la saga. ¡Que arda Troya!
Bueno, aquí voy contra Jimmy. Finalmente en el video pasado estaba diciendo que el GTA 6 pues, no va a traer nada nuevo, va a ser más de lo mismo, nada más va a ser un licuado con chispitas. O sea, técnicamente tú pedías que un Resident Evil 4 fuera un Resident 1, 2 o 3 con chispitas. Tic-tac-toe, en tu cara. Ok. Pues sí, digo, a lo mejor ahí me contradigo un poco con lo que peleaba yo también con el Grand Theft Auto 6. Pero bueno, la diferencia es que creo que es un poco romper esa parte, ¿no? O sea, sí tienes que generar nuevas mecánicas, sí tienes que generar algo interesante, pero no puedes cambiar el concepto. O sea, eso es a lo que me refería. O sea, en Grand Theft Auto 6 me gustaría ver más, o sea, algo que sea novedoso, pero dentro de la misma línea. O sea, si de pronto Grand Theft Auto 6 le metieran zombies, por decir alguna cosa, ya no sería, o sea, lo estarías convirtiendo en una especie de Dead Rising. Lo mismo pasó aquí, o sea, Resident Evil 4 sí metieron cosas nuevas, pero modificaron demasiado, o sea, demasiado. Entonces perdió inclusive el mismo estilo, ¿no? O sea, para mi gusto ni siquiera se puede considerar un survival horror, ya no, o sea, porque además miedo ya no da de entrada. Los personajes son más de caricatura, e inclusive la forma en cómo acabas con ellos es bastante cómica. El hecho de que tengas a un mercachifles vendiéndote cosas como si fuera un juego de RPG, o sea, ¿dónde ibas a encontrar eso en Resident Evil? Si se supone que era una saga en donde prácticamente tú eras el único sobreviviente y resulta que aquí ya es el héroe que inclusive ya tiene hasta quien le eche la mano, o sea, no le faltó que le mandaran un helicóptero con refuerzos y cualquier cosa ahí que se les hubiera ocurrido. O sea, eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, no es tanto que tengan que hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pero puedes innovar respetando lo que es el concepto del juego. Y Resident Evil 4 no respetaron absolutamente nada del juego. O sea, si por decir que utilizaban los mismos disparos y el mismo estilo y los personajes, pues eso, para mí eso fue un fanfic que alguien se aventó. De hecho, a lo mejor por ahí tendrás tú el dato Vitalis, pero no sé si el mismo Shinji Mikami fue el que lo dirigió el Resident Evil 4, que yo creo que ni eso, porque según yo tenía entendido fue una de las cosas que modificaron también. No recuerdo quién dirigió el 4, pero si te parece que le cambiaron bastante, entonces no sabes lo que trataron de hacer con el 4. No sé si ubiquen el juego de Devil May Cry, que es bastante famoso. Un sujeto parecido a Leon Kennedy atacando en un castillo infestado de monstruos. Técnicamente ese iba a ser Resident Evil 4. Dijeron, no, es muy exagerado, esto no le va a gustar a nadie, mejor guardamos la idea y después la publicamos de otra manera. Y finalmente respetaron la de Leon Kennedy yendo a Europa a un castillo medieval y matando monstruos, porque ya no son como tal zombies. Yo digo que el cambio estuvo bien y la gente lo recibió bien. Digo, finalmente es uno de los juegos que a mucha gente les gusta. Y yo también estoy de acuerdo con que lo del vendedor para mí estuvo de más. O sea, tú vas, le das tus pesetas, él te da cosas, esas cosas se las regresas, te da cristales y con los cristales te da cosas para meterle a tu arma. O algo así, entendí la mecánica del vendedor, que no me recuerdo ni cómo se llama el vendedor. Bonero. Pero sí es como medio extrañas, el bonero. Bueno, pues sí, ese cambio fue un poquito radical y eso de la combinación de Devil May Cry, sí la conocía. Bueno, que de hecho, como dice Vitalis, eso iba a ser Devil May Cry. Diré Resident Evil, pero terminó siendo Devil May Cry. De hecho, también existe un demo de cómo iba a ser Resident Evil 4. Y iba a manejar mucho lo que era fantasmas y cosillas así medio paranormales, pero sí salía mucho del contexto de lo que venía siendo Resident Evil, ¿no? La cuestión del virus y todo. Nada más que así como ya tenían las bases de pues esto va a ser en un castillo y todo, y pues a lo mejor lo primero que se les ocurrió, pues a ver dónde hay más castillos, ¿no? De Europa, ok, Europa, ¿qué país? No, pues España, pues ok, háganlo. Pues ahí terminaron aventando el Resident Evil. Que la verdad, mira, a mí me gustó el Resident Evil 4, a pesar de que saliera de todo lo que tenía que ser las bases de Resident Evil, pero pues hay que aceptarlo, o sea, todo necesita un cambio
Y es nada más que sí un poquito radical, y concuerdo mucho con Jimmy en el decir de que pues ya no es un juego de survival horror, ¿no? Es puro survival, con cosillas un poquito más exageradas. O sea, ya pones a León y lo pones como un super soldado, ¿no? Y le pones un trasfondo de que es que no es cualquier persona, ¿no? Es un guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, y así de, ay, güey, o sea, pues tiene que estar bien preparado, ¿no? Tan preparado que casi se escabecha toda España, ¿no? Y pues sí, son cosillas que dices, tienen sus pros, sus contras. Lo que digo, disfruta el juego hasta donde tú puedas. Si ves algo que no te gusta, pues hazlo a un lado, o pues dale el beneficio de la duda, o así que tú sigue en lo tuyo, ¿no? Yo le di la oportunidad de jugarlo, sí lo jugué varias veces, no saqué todo, la verdad ahorita ya ni me acuerdo de los finales, creo que se iban en un barquito, pero pues no está mal. Los que le siguen, el 5, el 6, en especial el 6, y de plano parece que va cayendo en picada el Resident Evil. O sea, ahí me queda la duda si en verdad tuvo la culpa las películas para que empezaran a tomar esta decisión de hacer el Resident Evil más de acción que de terror. Si las películas determinaron este punto en el cual se perdió esas bases, o fueron los Resident Evil a partir del 4 los que iniciaron el tipo de películas que existen ahora, que la verdad son malísimas, son malísimas, con perdón de nuestros escuchantes, o sea, de los que nos escuchan, pero es que en verdad sí son malas, o sea, por donde quiera que le vean. Para mí, Resident Evil, pongámosle del 4.5 para adelante, no son buenos. Hay gente que les gusta, por algo les gusta, la verdad es que a lo mejor, por ejemplo, a mí me desesperaban mucho los primeros. El mando tipo tanque, la verdad a mí me desesperaba, y también el tipo de cámara era desesperante para mí. Más que miedo, era desesperación lo que yo sentía jugar los primeros. Me entretuvieron, pero no era como que, wow, estoy maravillado con los primeros Resident. El 4 desafortunadamente no lo he jugado, he visto gameplay. A mi parecer se ve entretenido. Sí, es más de acción, ya no es de survival horror, pero se me hace un poquito más interesante. Digamos, finalmente siguió pegando, por algo sacaron el 5 y el 6. El 5 fue muy odiado, el 6 al parecer está súper exagerado. Si el 4 se les hace exagerado, el 6 es el descaro total. No sé qué dijo, pero miente. Yo les voy a dar unos datos que incluyeron el Resident Evil 4, que a mucha gente le gustó. Fue uno de los primeros juegos para ese tiempo que metió una inteligencia artificial muy avanzada para su tiempo, que literal evaluaba tu desempeño. Dependiendo de qué tan bueno eras, o te mandaban enemigos en mayor cantidad, te daban más o menos munición o recursos, dependiendo. Si ibas muy mal, te daban más; si ibas muy bien, te daban casi nada. Y el daño que te hacían los enemigos. Si eras muy bueno, pues obviamente mayor daño, mayor tino, por así decirlo, tenían. Y entre más malo eras, pues más fácil te lo ponían, ¿no? Fue muy reconocido ese sistema, porque de hecho no se conocía, nunca se dio a conocer hasta después que mucha gente empezó a comparar, y ya fue cuando salió Capcom y mencionó esa parte, ¿no? Que estaban utilizando una inteligencia artificial para ver cómo funcionaba, ¿no? Retomando un poquito de lo que decía Jimmy y Vitalis, no eran zombies. Ahí se introdujo por primera vez el tema de las plagas. Como tal, no era un virus, sino que en teoría a partir de estas plagas desarrollaron el virus. Según el juego, esta plaga pues era milenaria, y lo que hizo Umbrella pues fue explotarla, ¿no? Y trabajarla para crear un virus. Pero se supone que el original era esta plaga, ¿no? Fue el primer juego donde se metió, eso sí, creo que sí, la mayoría no le gustó, el sistema de los Quick Time Events. Era eso de que tenías que apretar el botón o mover la palanca
para, ya sea para liberarte o para desviar un ataque, ¿no? Que bueno, en eso creo que a lo mejor ahí, como tal, ya que apareciera el botón, pero pues desde el Resident Evil 3, cuando te aparecía Nemesis, cuando te salía precisamente en locaciones de pronto espontáneas, aparecía una especie de Quick Time Event en donde se ponía la pantalla, flashaba en colores, bueno, lo ponía en colores invertidos, en negativo, y te decía, ¿te quedas a pelear o escapas? Ya desde ahí ya tenían algo así. Digo, el que metieran ya el del apretarle el botoncito, que sí, también eso fue... fue en el 4, pero ese sistema ya existía, nada más que no tenía esa función como tal de púchale el botón rápido para que no te maten los enemigos. Es cierto, muy cierto. Y de hecho, fíjate que respondiendo a tu pregunta, sí, fue Shinji Mikami quien estuvo a cargo del desarrollo del juego. Y él mencionó, fíjate, que este diseño era para mantener la atención sin frustrar al jugador, que es algo de lo que decía Vitalis, ¿no? A mí en lo personal tampoco me gustó mucho el 3, por el tipo de cámara, ¿no? Y dos, pues también, digo, para el tiempo en que salió, pues sí era hasta cierto punto frustrante, ¿no? Y se supone que por eso se cambió este sistema de juego y también se le agregó ahí la opción, ¿no? ¿Qué tipo de juego querías jugar? ¿Normal, difícil o ya profesional? Que de hecho el profesional se desbloqueaba hasta que pasabas el difícil, ¿no? Pero, como les mencioné hace un momento, si tú lo ponías por decir en difícil y no rifabas, automáticamente te bajaba a normal o a fácil, ¿no? Casi. Sí, pues es que volvemos a lo mismo, dejaron de preocuparse por el género y se preocuparon por el dinero, porque esa es la realidad. O sea, por donde digo, yo sé que son empresas que Capcom, a final de cuentas, es una super empresa en los videojuegos y lo que va a buscar siempre es la cuestión económica. Pero, o sea, ese tipo de cosas por agradar un poquito más, rompe con tu estilo, no sé, es como traicionarse a sí mismo, ¿no? O sea, pues no fue por dinero, de hecho, pues, bueno, al menos en lo que dicen no menciona el dinero. Eso es lo que dicen ellos, pero a final de cuentas, el que hagas un juego más accesible para los demás porque les parece muy difícil, pues, o sea, oye. No, frustrante, no difícil, frustrante. Por eso, pero la cuestión es eso, o sea, el hecho de que te frustres es porque el juego te parece difícil o porque se te está complicando poderlo jugar de manera correcta. Porque digo, el género Souls es el padre que utiliza ese sistema a más no poder, ¿no? O sea, son juegos complicados y frustrantes y que pues ve qué éxito tienen. O sea, aquí fue la cuestión de que en el momento dijeron, ay, como que siento que la gente le está costando mucho trabajo, seguramente sus beta tester por ahí estuvieron chillando de que estaba muy difícil los juegos anteriores y por eso decidieron hacerlo más dinámico. Y me compruebas con esa parte de decir, ay, si el juego está muy difícil para ti, en automático lo bajo de nivel para que lo puedas seguir jugando. O sea, eso... Pero eso nunca se dio a conocer. Eso no se dio a conocer en el lanzamiento. Pero lo hicieron. Sí, o sea, aquí no se le avisaba a los jugadores. Exacto, sí, no, o sea, nunca se les avisó. Imagínate, peor aún, o sea, te estaba diciendo que era un juego que te facilitaba las cosas y de pronto no podías. O sea, pero estás olvidando de algo ahí. ¿Para qué juegas un juego? Pues para divertirte, pero pues Exacto. La diversión se marca de diferentes formas. Es que no todos no ven la diversión como tú la ves, ¿no? A lo mejor para ti, un juego difícil es divertido, ¿no? Pero finalmente no se pueden preocupar nada más por los que les gustan los retos, ¿no? Por eso estamos hablando de que le agregaron la dificultad. O sea, le pusieron normal, difícil y profesional. Para que tú ya decidieras qué tipo de juego querías jugar, ¿no? O sea, normal, porque pues no sé, a lo mejor es ocasional, no soy experto, y ya, ¿no? Difícil, si ya me siento un poquito más familiarizado. Y profesional, si de plano eres el que, como tú, le gusta así como que lo difícil, ¿no? Eso para mí fue un cambio bueno. Digo, ya como ya hemos dicho antes, ¿no? Si gusta o no gusta en lo personal, digo, finalmente no dejó de vender. Eso sí. Pero bueno, ahí es donde a lo mejor yo vería esta parte de decir, ahorita que estabas hablando de remake,
qué remake vendió más, el de Resident Evil 4 o el de Resident Evil 2. Resident Evil 2, pero también puede ser por los gráficos. Finalmente, los gráficos del 4, aunque no fueron los mejores, se veía muy bien. Los gráficos del 2 que yo llegué a ver, la neta, pues no, nada que ver. Sí, no, ni cómo negártelo, pero no, yo siento que sí tiene mucho que ver también esa parte. La gente estaba pidiendo nuevamente ver esos juegos. El hecho de que en el 7 regresaran al mismo estilo de juego complicado y el mismo estilo de Técnicamente survival no horror. regresaron al mismo tipo. O sea, No, sí pues, regresaron al tipo survival horror, pero ahora sí lo hicieron en shooter de primera persona. Sí, como era el código Verónica. Digamos, El código finalmente, Verónica por era ejemplo, a mí lo que me desesperaba era el tipo, bueno, depende del tipo de código Verónica, porque está el código Verónica y el survival código Verónica. Y el survival código Verónica, la verdad es que es de los más odiados, porque finalmente todo desenlaza en que era un sueño de la Claire. Sí, pero ahí te digo, o sea, yo siento que regresamos a esa parte, ¿no? O sea, el hecho de que Capcom esté regresando o tratando de buscar regresar, de romper esa línea de lo que ya habían hecho con los nuevos juegos, pues debe de marcar una tendencia, o sea, tiene que ver con esa parte. El hecho de que el mejor remake de Resident Evil sea... Hubieran regresado antes, y es lo que tú dices, por ejemplo, que no les hubiera gustado el 4, hubieran regresado al 5 a lo mismo. No hubieran seguido 5 y 6 todavía. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el 5 y el 6 comenzaron a tener bajas de ventas. ¿A poco tú dime si la gente está diciendo, ay, cómo me encantó el Resident Evil 5? Tuvo un montón de quejas, la mayoría de la gente no le gustó, y del 6 la mayoría ni siquiera quieren hablar. Por eso es que volvieron a intentar buscarle otra línea, y primero iniciaron con los remakes. O sea, los remakes fue, vamos a regresar a lo que sí les gusta a la gente. Pues técnicamente, porque empezaron desde el 1, porque no regresaron al 0, que también tenían las mismas mecánicas. Ah, bueno, es que el 0, porque como era de GameCube, acuérdate que eso tenían una bronca con Nintendo. Pues sí, pero pueden haberlo sacado para Nintendo otra vez. Ya tienen nuevas consolas. Sí, no, pero Nintendo ya ves que se trata de alejar mucho de cuestiones que no les generen las ventas que ellos consideran adecuadas. Y aparte Capcom hace mucho tiempo que había roto ya lazos con Nintendo. Entonces, aquí la cuestión es eso, el Resident Evil, porque además el Resident Evil 0 no es el primero, o sea, lo manejan como una historia antes de, pero precisamente por eso vuelvo a la misma línea. Capcom lo que hace es retomo nuevamente los Resident Evil originales, el 1 y el 2, para remasterizarlos y volverlos a hacer un boom y una explosión, que fue lo que hicieron para volver a recuperar ese nicho de gente que ya estaban perdiendo, y volvieron a regresar. Mucha gente por eso estaba esperando, y el ejemplo claro está de que cuando sacaron el remake de Resident Evil 4, pues tuvo ventas medianitas, gente que a lo mejor, como el señor Frost, que sí les gustó, a lo mejor dicen, bueno, pues por verle en efectos más bonitos sí lo compro, pero pues no fue un juego que fuera el boom. Si los efectos no son tan viejos y tan malos, la verdad es que para qué me compro el remake si básicamente lo voy a hacer lo mismo. A mí me gustó menos. O sea, los primeros que son polígonos, dices, bueno, los quiero ver en bonito, órale, si me los quiero chutar en cómo se verían con gráficos actuales, porque finalmente los primeros eran polígonos. Y ahí sí valdría la pena, por ejemplo, volverle a invertir a un juego para volverlo a ver, pero ahora con buena calidad. Exacto. No es pero tanto sí, es que extraño un buen juego de Resident porque ya no han sacado. Si ya no existían, no hubieran salido, desde el 4 ya no hubiera salido 5, 6, 7 y 8, más todos los spin-offs y películas. O sea, si realmente no tuviera una base sólida de seguidores, ya no existiría esa franquicia, por lo que tú dices. O sea, si a ti no te gusta el juego, es muy diferente a que a la mayoría de gente sí le ha gustado, por lo menos a los fans. El 4, de hecho, en lo personal, y digo, he escuchado y visto comentarios de mucha gente, el hecho de que le cambiaran cosas de la historia original, digo, no hacía falta, ¿no? Si es un remake, entonces pues lo haces tal cual y ya, ¿no? Más bien se volvió en un recast y un reshoot, ¿no? Así como que sí, pero le cambiamos esto, ¿no? Y entonces por eso es que tuvo también pocas ventas, porque los que eran seguidores o que les gustó mucho el 4 como a mí, ya jugar esa versión donde ya no había, no sé, ¿no? O sea, como dice Vitalis, lo querías ver en HD, no, nada más.
no le hacía falta nada, cambiar nada, es que a lo mejor verlo más bonito. Y te lo cambian, pues así como que ya... Por eso es que el 4 ya no tuvo tantas ventas. Para mí la prueba está con Silent Hill 2, que el Silent Hill 2 es muy bueno, o sea, en calidad está muy bien. Y cuando sacaron el Silent Hill 2 Remake, la gente se volcó a comprarlo. Con Resident Evil 2, la gente se volcó a comprarlo. Y con Resident Evil 4, pues la verdad es que no fue tanto llamativo, o sea, yo ahí me baso en esa parte, ¿no? O sea, creo que no... O sea, fue un recuerdo bonito, pero son de esos juegos que inclusive sí tendrás un nicho de gente que lo sigue rejugando y todo, pero pues el hecho de que tenga un nicho pequeño de gente que le guste no lo hace bueno. Como igual, a lo mejor mi comentario, el hecho de que yo me queje de ese juego, no estoy hablando de una generalidad, pero yo creo que por ahí más de uno compartirá mi opinión en el sentido de decir que la saga cambió completamente, cambió para mal en su momento después de Resident Evil 4. No estoy hablando del 4, o sea, el 4 en ese sentido, buen juego, bonito, chido, buenas mecánicas, no es un survival horror, está bueno, pero a partir de ahí comenzaron a hacer cosas que ya a nadie le gustó. Y ahorita lo que están intentando hacer es tratar de retomar. Digo, a final de cuentas, como multinacionales, pues buscan esa parte, ¿no? O sea, empresas lo que quieren es generar atención y que genere mucha atracción de nueva gente. Entonces, el hecho de que no les funcionara un remake en ese sentido, sabiendo que los anteriores sí, a mí me pone a pensar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sale, pues. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Algo que quieran agregar? ¿O ya se quieren despedir? Si ven a un Doberman en la calle, no se le acerquen. Si ve un fulano parado en una esquina, no se le acerque. No lo moleste. Pues gracias. Digo, recordarles nuevamente que son opiniones personales, no es una verdad. Cada quien disfruta o no cada uno de los juegos. Aquí solamente es un podcast de entretenimiento. No herir los sentimientos de nadie. Sí, para que no le hagan bullying al Jimmy. ¿Y qué pasó con el concurso, ¿Qué onda? Todos perdieron, nadie ganó. Nadie participó. ¿Cómo creen? Es que a estas alturas de la vida ya mucha gente decide no pelear. Más bien están de acuerdo conmigo, por eso no me pelean. No creo. Y sí, yo tampoco creo eso. Creo que nuestros escuchas son sabios y dicen, me evito de pedos. Igual que con lo de Resident 4, solamente es tu perspectiva allí. Sí, ya saben. Son mis loqueras. Por ahí no le tengo mucho aprecio a esa parte, porque para mí Resident Evil era una de las sagas que me gustaba mucho y no me gustó el cambio de dirección que tuvieron. Yo me apoyo un poco en lo de las ventas y el cómo fue evolucionando esta cuestión para apoyar que no soy el único que no le gustó esta parte, pero pues a final de cuentas, digo, tener millones de ventas, creo que ahí marca esta línea, ¿no? De que pues sí, sigue teniendo su gentecita que sí les gusta y que le seguirá gustando, ¿no? Y sí, pero o sea, también lo importante es que haya esta variedad y versatilidad, porque digo, es lo que casi en todos los podcasts comentamos, ¿no? O sea, en gustos se rompen géneros y creo que si todo fuera igual, sería muy gris la situación y pues nadie disfrutaría como lo disfruta actualmente, con esta chanza de buscar y rebuscar entre diferentes géneros y diferentes opciones de juegos. Digo, nuevamente, es mi opinión, yo me responsabilizo de las loqueras que digo. Habrá gente que no le parecerá, también es bien respetado. Sí los escuchamos, pero pues tampoco nos clavamos. Sale, pues hasta aquí la vamos a dejar. Gracias por habernos acompañado en un programa más. Sigan suscribiéndose, recuerden suscribirse, darle like, compartir. Cualquier comentario es bueno. Hace rato comentaba yo con una persona a la que no le gustó nuestro contenido. No pasa nada. O sea, digo, no están obligados a que les guste el contenido, ¿no? Pero si les gusta, por favor, compartan, suscríbanse, sigamos haciendo crecer esta comunidad. Cuídense y gracias. Cámara. Se lo lavan. Adiós.